Qué bendición es saber que nuestro Dios nos trata de esta manera. Qué privilegio como pueblo tenemos de que el Señor nos trate de esta manera. Realmente cuando con las canciones, con lo que hemos estado viviendo, con lo que estamos proclamando como pueblo, la mitad de la predicación está dicha. Les puedo asegurar, va muy en línea de esto. Y lo digo por el trato de Dios, porque ni Corina ni yo nos pusimos de acuerdo, ni nada de eso, pero Dios sí. Dios cuando tiene un propósito y sus hijos están dispuestos a que Él nos pueda hablar, a obedecer. Y este tema que estamos transitando de las promesas es realmente para nosotros hoy. Es una realidad, es no es un tema de predicación. Yo quiero que se entienda esto. No es un tema de predicación, es un tema de experiencia para vivir. Es un tema de fe. Es un tema de saber que Dios es quien está siendo soberano por encima de nuestras decisiones, de nuestros momentos, y en su soberanía, Él marca estas promesas para que podamos estar viviéndolas. Y un poco voy a estar tomando parte de lo que cantamos, mucho del desierto, en esto de que realmente vivir las promesas de Dios un proceso, son un proceso espiritual. Y quiero que veamos a la luz de la palabra estas cosas. Cuando Dios quiere transformar al ser humano, quiere transformar su vida, pone una promesa. Tengan presente esto. Las promesas son para transformar a la persona, al Hijo de Dios. Las promesas son justamente esta necesidad de Dios de acercarse a nosotros para marcarnos un propósito de vida, un camino, una dirección, una voluntad que está puesta en Él. Por eso digo que es un proceso. El término promesa, no es un buen deseo, así liviano, como una frase bonita, sino que una promesa es el compromiso divino de Dios de relacionarse con nosotros, marcándonos un camino de crecimiento, un camino de misericordia. Si uno se pone a pensar, todo lo que vivimos es proceso. Arrancamos de una manera, nos vamos transformando a lo que la vida, lo que la edad, lo que los acontecimientos nos van pasando y vamos transitando procesos. No es lo mismo la primaria que la secundaria, no es lo mismo la secundaria que la universidad, no es lo mismo tu vida de adolescente que de joven y de adulto, ni de mayor, ni de bebé. Todo es un proceso. Y por eso es tan importante que podamos entender esto. Tenemos procesos como iglesia que son para el pueblo, pero también tenemos procesos individuales de las cuales alimentamos este proceso como pueblo, como iglesia, alimentándonos nosotros en la vida diaria, cotidiana, de exactamente qué es lo que Dios va haciendo con tu vida todos los días. Y es un proceso que se vive día a día. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios tiene cosas preparadas que, como cantamos, Dios hace cosas todos los días que ni pensamos y que nosotros nos levantamos así tan livianamente en la rutina y Dios está pensando cómo hoy te sigo arrimando en la promesa que te hice para que sigas creciendo, para que sigas fortaleciéndote, aún a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Eh, las promesas son un sello de fidelidad de Dios, un sello de compromiso de Dios con nosotros. Por eso decimos, las promesas en Dios son sí y amén. Y decía que mucho de lo que estuvimos cantando tiene que ver con estas grandes afirmaciones de la palabra de Dios en cuanto a mi vida. Realmente es
Es un privilegio pensar que hay alguien que es tan fiel con vos, aún vos, y ese es Dios. Porque si algo hay en la esencia de Dios es su fidelidad. Es esto que no va a cambiar por nada, por la promesa que te hizo en este amor, en esta misericordia que Él tiene para nosotros. Cuando vivimos bajo la promesa de Dios, vivimos en este compromiso primero de Dios, justamente de cumplir su propósito en mi vida. Así que no es que vamos a la deriva, no es que vamos como tanteando a ver qué pasa hoy, qué me sucede hoy. Hay un propósito de Dios, aún en medio de tus desiertos, aún en medio de tantas dificultades. Y sabes, siempre habrá problemas, pero si vivimos bajo esta promesa de Dios, estos problemas nos ayudan a caminar en ese propósito de crecimiento que Dios tiene para nosotros. Hay un pasaje que es muy extenso, voy a leer una partecita, cuando Esteban, el mártir, después léanlo, capítulo 7 de Hechos, él hace todo un relato de lo que pasó en el pueblo de Israel. Y hay una frase que por lo menos a mí me impactó. El versículo 17 de Hechos 17, perdón, de Hechos 7, desde el 17 hasta el 22. Voy a leer esta simple parte. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, estaba hablando en el relato de lo que pasaba en el pueblo de Israel, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, en tierra enemiga, en otro lugar que Abraham ni había imaginado ni había pensado que iba a pasar. Muchos años en Egipto. Dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Lo cantamos hace un rato. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hablo de procesos, el pueblo de Israel estaba viviendo un proceso. Y cuando ya estaba la promesa hecha por Dios a Abraham de que iban a ir a ese lugar preparado por Dios, a esa tierra prometida, a ese lugar que le había dicho a Abraham, ¿cuál iba a ser para su pueblo? Dice, después de tantos años de esclavitud, dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, pasan cosas increíbles. Y uno dice, Señor, pero vos me hiciste esta promesa y mira, parece que todo me juega en contra, parece que todo es en contra, parece que en definitiva estoy lejos de alcanzarla. Sin embargo, en este relato dice, y a pesar de todo eso, Dios seguía con un proceso en el pueblo de Israel. Y un proceso para los que eran fieles, un proceso para los que creían. Bueno, no me voy a poner ahora a contar cómo es que el pueblo de Israel sale de Egipto, pero los que obedecieron salieron. Los que obedecieron y creyeron, justamente mucho en la palabra de Moisés, salieron a ese lugar. ¿Y a dónde salieron? Al desierto. Bah, de la esclavitud al desierto. Pero la promesa seguía intacta, la fidelidad de Dios seguía eterna, seguía allí, presente. Y cuando Dios te da una promesa, y cuando empezás a transitar la promesa, parece que el enemigo se pone furioso y hace cosas increíbles como para que te alejes, para apartarte de ese proceso de promesa que estás viviendo. Justamente el enemigo también trabaja en medio de esto. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces parece que estamos transitando tiempos muy tremendos, aprovechados por el enemigo,
pero aún Dios sigue siendo fiel. Y aún en tu debilidad, aún en tu momento de ver que nada parece de lo que Dios te había dicho y que te estaba prometiendo, Dios está trabajando. Lo cantamos. Aunque no pueda verlo, Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está a tu cuidado. Dios está sabiendo. Dios está cuidando los pasos que estás dando. Dios está esperando tu obediencia. Dios está esperando tu fidelidad. Porque Él es fiel. Hay una frase que me encantó. ¿Sabes? Dios no hizo un test para ver qué hijo de Dios está apto para vivir las promesas. Dios no te llevó a una salita a ver qué tanto está tu fe, qué tanto conoces de la palabra, qué tanto te congregás, qué tanto sabés. No te hizo un examen para darte la promesa. La promesa vino porque hay amor, misericordia de Dios para tu vida. Y si Dios te llamó es porque sos apto. Es porque esa promesa que Dios te hace es para que la vivas, porque Él es fiel. Y Él sabe exactamente cómo acompañarte en medio de este camino de proceso, de promesa. Este camino en el cual Dios te está llevando a este crecimiento. Y fíjense en cómo será la fidelidad de Dios, que aun tu falta de fe, Dios no cambia. Hay un versículo en Romanos 3:3 que dice, pero entonces si a alguno le faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Una versión actual. No. ¿Acaso si a vos te falta fe, esa falta de fe anula la promesa de Dios, la fidelidad de Dios? Claro que no. Claro que no. Imagínense en todo un pueblo caminando por el desierto diciendo, qué difícil esto. Estaban todos unánime diciendo, sí, vamos. Hoy un día veían que el calzado no se le gastaba, que caía comida del cielo, que aún en medio de las dificultades Dios hacía cosas maravillosas. Evidentemente, algo estaba pasando. Algunos con esta fe y otros perdiéndola. Y como dice Romanos 3:3, aún cuando a alguno le faltó, Dios no cambió su fidelidad a su pueblo. Dios es fiel. El tema es, ¿qué tan dispuesto estoy yo a creer que lo que estoy transitando, lo que estoy viviendo, es parte del camino del proceso de esta voluntad de Dios, de esta promesa de Dios? Creer y obedecer. Lo hablamos a lo largo de estas predicaciones. Cuando Dios da una promesa, Él se compromete en misericordia, fidelidad y poder. ¿Qué es lo que hizo con el pueblo de Israel? Cuando ya se acercaba el tiempo, dice Esteban, el pueblo había empezado a crecer tanto y un faraón que no entendía qué es lo que estaba pasando, pero entendía que había un pueblo que estaba creciendo y demasiado dentro de su propio territorio, hace las cosas más horrendas, más aberrantes, manda a matar a todas las criaturas del pueblo de Israel, justamente por eso, para controlar la natalidad, diría, en términos políticos. No, una cosa aberrante. Y aún en medio de esa cuestión aberrante, Dios levanta a un líder de eso, en ese tiempo, por la misericordia de Dios. Y no un líder cualquiera, un líder que vivió 3 meses en la casa de sus papás, pero cuando vieron esto, ¿se acuerdan? Moisés lo llevó al río. ¿Quién lo recogió? La hija del faraón. ¿Dónde vivió? En la casa del faraón. Había allí. Estaba cumpliéndose el proceso de lo que Dios estaba llegando y lo que quería hacer. Hasta que ese Moisés se levantó como líder porque vio, como dice la palabra, vio un hombre de fe, de sabiduría, y que era poderoso en palabras y en obras, dice el versículo 22. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Que estos procesos, estos caminos hay que vivirlos, hay que transitarlos. Son caminos que
que a veces son desafiantes y a veces son para decir, uy, no, algo habrá pasado acá. Eh, ¿Saben? Al pueblo de Israel le pasó una cosa tremenda. En vez de poner su vista en las promesas de Dios, muchos pusieron su vista en el desierto. ¿Se entiende? Pusieron su vista en lo que le pasaba, en lo que le dolía, en que la situación no era buena, en que esto, larga lista que habrán hecho. En vez de poner su vista en la promesa de Dios, pusieron su vista en el desierto. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra vista? Cuando nos pasan cosas difíciles, ¿a dónde ponemos nosotros nuestra vista? Vamos a seguir y le decimos, Señor, yo no entiendo por qué me toca pasar esto, pero sé que hay un propósito. Yo quiero caminarlo, yo quiero vivirlo. Saben, la palabra de Dios nos enseña y mucho de esto, porque de esto se trata la vida, de esto se trata el proceso en el cual Dios nos ha puesto. Fíjense que no estoy hablando de una promesa en especial, específica. Estoy hablando de los procesos de las promesas. Por supuesto, como decía Corina, todos tenemos promesas personales, individuales, en las cuales crecemos, en las cuales nos hacen estar firmes. Y amén que es así. Pero yo quiero hablar del proceso de vivir eso que Dios te prometió. Eso en cual Dios empeñó su palabra y Él es fiel a eso que te está diciendo en este tiempo. Hay un pasaje en Romanos capítulo 4. Voy a leer el 13 primero. Romanos capítulo 4, versículo 13. Que tiene que ver con, me acuerdo que la primera predicación que tuvo Gabriel arrancando las predicaciones de las promesas habló de Abraham. Y dice acá Pablo, hablando de Abraham, el versículo 13, capítulo 4, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Fíjense, no por la ley, no fue un mandato así. Dice, sino por la justicia de la fe. Si Abraham fue desafiado a algo, no fue a obedecer reglas estrictas de la ley, fue creer por fe. Creer que Dios iba a estar cumpliendo algo en él. Fíjense, y después los versículos del 18 hasta el 22. Él creyó en esperanza contra esperanza. En otra versión dice, aún en medio de la desesperanza, él creyó. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham creyó, aún en medio de las dificultades. ¿Y cuáles fueron? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Un ejemplo, aún cuando Dios lo llama siendo anciano y le promete que va a tener una descendencia, vio su desierto y habrá dicho, pero yo tengo 100 años, mi señora, ¿cómo va a tener familia a esta edad? Y aún dice la palabra, aún viendo esto, no debilitó su fe, no debilitó su fe, al contrario, sino que dice que se fortaleció. Versículo 20, dice, no dudó, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Más grande el desafío, más grande es tu fe. Más grande tu desafío, más grande va a tener que ser el poder de Dios para mostrar que lo que Él te prometió es realidad y Él es fiel en cumplirlo. Esta es la clave de la vida cristiana. A ver, ¿dónde ponemos nuestra vida? Nuestra vida, nuestra visión. ¿En el desierto o en las promesas de Dios? Parece todo imposible. Gloria a Dios. Te va a sorprender con cosas increíbles, maravillosas. Sí, Abraham tuvo después su hijo, su heredero. ¿Y qué le mandó Dios? A que lo sacrificara. Y él fue.
Y habrá dicho, pero Dios, ¿qué está haciendo con mi vida? ¿Qué promesa me hizo? ¿Cómo puede ser? Y aún él siguió adelante y obedeció, y en el mismo momento en que lo iba a sacrificar, Dios lo paró. Dios siguió probando su fe. Por eso es padre de fe. A este extremo de esto. Y dice, él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, marquen este versículo. Si no estás convencido que Dios tiene poder para cumplir lo que hizo, lo que te prometió para tu vida, de nada sirve tu fe. Tu fe te tiene que llevar a estar convencido y decir, yo me levanto. Sé que aún en medio de esta dificultad, vos vas a hacer cosas que yo no entiendo, cosas maravillosas, poderosas. Por lo cual dice la palabra, su fe le fue considerada por justicia. Fíjense, por fe alcanzó las promesas. Caminó un proceso, el de Abraham no fue fácil su proceso, fue un proceso de años en fe y él creyó. Y esto es justamente lo que el Señor también nos pide a nosotros hoy. Por eso yo cuando les decía al principio que tenemos que estar viendo nuestro camino de fe como este proceso. Yo realmente veo personas jóvenes, veo personas grandes, edades intermedias, niños. No sé cómo es la realidad de cada uno de ustedes. Ustedes tampoco saben exacta cómo es la mía. Pero sé que todos estamos transitando, primero como pueblo. Estamos viviendo un tiempo como pueblo muy especial en cuanto a la fidelidad, a la obediencia y a la sabiduría de basarnos en la palabra de Dios. Pero también este proceso individual. ¿Por qué? Porque la promesa viene. Porque la promesa, como dijo Esteban, ya estaba pronta a cumplirse. Y aún cuando estaba pronta, aparecieron todas las dificultades. Y acá hay un versículo y un pasaje muy claro en esto. ¿Te vas a desesperar con el proceso? ¿Te vas a desesperar cuando te levantes a la mañana y tengas una mala noticia y al otro día otra mala noticia? Y vas a decir, pero Señor, ¿qué está pasando? No, esto es lo que tenemos que caminar, un proceso de fe y con paciencia. ¿Saben? La paciencia es dada por Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en tu corazón, la impaciencia natural te va a ganar, te va a ahogar, te va a hacer dudar, te va a apagar el fuego. Por eso es que tenemos que buscar la ayuda de Dios y la presencia del Espíritu Santo para que este proceso sea un proceso hecho a la forma, a la medida y a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo caminamos? Con paciencia. En Hebreos capítulo 10, justamente el autor de Hebreos habla de esto. Hebreos capítulo 10 del 35 al 39. Dice, no pierdas pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir tendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Esta es la clave. Esta es la clave. No perdáis pues la confianza, la fe que tenemos en el Señor, porque tiene gran galardón, dice esta versión. Galardón es premio, es premio. Si tu camino, tu proceso lo llevas con esta paciencia, vas a tener el premio. Esta promesa hecha, cumplida, ideada por la voluntad de Dios para tu vida. Y el 36 da la clave de cómo tiene que ser este camino. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad
de Dios obtengáis la promesa. Vamos de atrás para adelante. La promesa era cómo la alcanzamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cómo cumplimos la voluntad de Dios? Con paciencia. Hay que caminar este camino con la paciencia y sabiendo que esto está en la voluntad de Dios. Y termino con esto. Cuando hablamos de estas promesas de Dios, hay cosas que transitaron todos los hijos de Dios. Todos caminaron este proceso de las promesas de Dios. Algunas de forma más rápida. Me acuerdo cuando, y ahora lo vamos a estar recordando en Navidad, cuando Dios se le presenta a María y le hace estas palabras y le dice que van a nacer de ella por el Espíritu Santo un Salvador. Hay promesas que son para el corto plazo, hay promesas que son para que tu vida sea tratada y la camines en la voluntad de Dios. Lo que no cambia es su fidelidad. Lo que no cambia es justamente lo que Él dice para nosotros, porque sabemos que Dios todo lo puede. ¿Lo crees? Amén. Si tu paciencia te está pasando un mal momento, aférrate al Señor. Yo sé que esto es de las luchas más grandes que tenemos como humanos. Esto de que te digan, hay que tener paciencia, y uno que le dice, vení a mi zapato a ver si te es tan fácil decirlo como hacerlo. Pero tus zapatos son los tuyos, no son los de los otros. Tu paciencia tiene que ser desarrollada por Dios en tu vida. Y somos nosotros los que le tenemos que dar el lugar al Señor para que lo haga. Somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a obedecer. Somos nosotros los que le tenemos que dar el lugar al Señor. Se van a levantar desiertos, se van a levantar faraones. Aún en medio de eso, Dios va a transformar tu realidad. Dios va a hacer cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son firmes, eternas, y Él es fiel en sostenerla para su cumplimiento. Yo te invito a que camines este proceso de transformación con fe, con paciencia y en la confianza de que hay un Dios que es todopoderoso, que no va a faltar a su palabra. Y dejo 2 promesas para todos los días. Esta promesa que está en Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos. Hay un papá del cielo, hay un papá eterno que no va a renunciar a su paternidad, que va a dar todo y dio todo en la cruz para que Él pueda ser tu Padre de todos los días. Y justamente en Mateo 28, 20 termina el libro de Mateo diciendo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa de la palabra de Dios, de la fidelidad de Dios, de la presencia de Dios a nuestras vidas. Yo te invito, hermano, a que podamos cerrar con una palabra de oración. Y en este desafío, en el desafío de que hay promesas de Dios que tienen que ser cumplidas, que son ideadas por Dios para tu vida, y que Dios está esperando a que dejes de mirar el desierto para mirarlo a Él y empezar a vivir cosas extraordinarias, maravillosas. Decimos siempre que la vida espiritual es sobrenatural. Si pones tu mirada en la promesa y en la transformación de Dios, empezás a vivir en esta vida sobrenatural, que no se puede explicar, porque la fe no se puede explicar. Ahora, creemos que nuestro Dios es todopoderoso y que Él tiene poder para abrir tu desierto, tus mares, tus problemas, tus situaciones. El pueblo de Israel nos da una lección. Hubo hermanos que dijeron, no, esto no es para nosotros. Y Dios lo hizo 40 años más, hasta que encontró hijos fieles que creyeron. Es triste ver hermanos que perdieron su fe en el desierto. Es triste.
Es más, la palabra de Dios nos insta a nosotros a ir a buscarlos, a ir a avisarles de que realmente la promesa de Dios sigue firme para ellos, sigue fiel para ellos. Ahora, es tu decisión levantarte cada mañana y decir, Señor, aún en medio de este desierto yo quiero caminar. La paciencia no es quedarse sentadito esperando, es caminar, es acción, es caminar sabiendo que hay un propósito de Dios, pero es caminar, es acción de todos los días. Es el proceso que Dios tiene para tu vida. Te pido que tengamos un momento de oración, traigas tu desierto ahora en oración. Y vamos a pedirle al Señor que Él esté transformando tu desierto en este proceso de transformación. Vamos a poner nuestra vista en esto que cantamos. Dios está, Dios es victorioso, Dios tiene la victoria. Mente mía, recuérdame, dice la canción, que en Él tenemos la victoria. Recordalo, oralo, reclamalo para tu vida. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque, Señor, tu palabra una vez más nos insta, nos exhorta, nos avisa, Señor, de que si miramos el desierto, tenemos la vista tan puesta en lo de todos los días, Señor, perdemos esta confianza, dudamos. Yo te pido perdón porque muchas veces, Señor, ante situaciones difíciles, ante desiertos dolorosos, perdemos nuestra fe. Yo clamo, Padre, ruego, Padre, para que en el nombre de Jesús, Señor, tú pongas en nosotros esta visión de tu Espíritu para poder caminar, Señor, en estas promesas eternas que están dadas para nosotros en lo individual, pero también como pueblo, como iglesia. Yo te pido, Padre, que sigas transformando cada corazón, cada situación, Señor. Oh, Señor, en los tiempos en que sean los tuyos, Señor, no los nuestros. Señor, no permita que nosotros querramos acortar tiempos que son tuyos, porque si lo acortamos hay bendición que nos perdemos, Señor. Yo quiero, Padre, pedirte ahora que, Señor, en el nombre de Jesús, tu presencia viva, tu Espíritu Santo, esté morando, esté, Señor, residiendo en cada corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, presente, de los que nos están escuchando. Padre Santo, levanta hijos de fe. Hijos que aún viendo situaciones difíciles, saben que esa promesa es sí y amén en Cristo Jesús. Saben, Padre, que hay victoria porque es tu promesa. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra nos insta a transitar, Señor, estas promesas. Trae, Señor, fe, trae paciencia, trae, Señor, visión y confianza en que tú eres nuestro Dios grande y todopoderoso. Porque como pueblo, como hijos, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.